Toma 8, ya. Las peripecias de recién llegado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Ambos Mundos. Llegar a un país nuevo no es como entrar por una puerta, es más bien como despertarse en casa ajena, con muebles parecidos, con palabras conocidas, pero donde todo está apenas corrido unos centímetros fuera de lugar. Uno cree que llega preparado, que ya entendió el idioma, quizás porque ya vio las películas, claro que sí, y ya escuchó historias, por supuesto que sí. Pero el recién llegado descubre rápido una verdad incómoda, que entender palabras, hello, how are you, no es entender mundos. Y ahí comienzan las peripecias. Por ejemplo, identidad, y volvemos siempre a este tema, ¿verdad? ¿Quién soy aquí? En el mundo americano, cuando alguien se presenta, suele decir qué hace. I'm an engineer, soy un ingeniero. Soy un cocinero, I am a cook. Y la identidad para el americano está anclada en la función. Pero el hispano, recién llegado, en cambio, cuando se presenta, se cuenta. Dice de dónde viene, habla de su familia, menciona su historia, aunque nadie le haya pedido. Y pronto aprende que aquí el pasado pesa menos, que no siempre importa de dónde vienes, sino qué produces ahora. Y eso descoloca. Porque para nosotros, los hispanos, hablo de los hispanos, la identidad no se fabrica de cero, se hereda, se recuerda, se carga con orgullo y sí, a veces con dolor. Pero el americano se presenta de una manera diferente. El hispano se narra y cuando nadie pregunta por la historia, el recién llegado siente que una parte suya queda invisible. ¿Y qué de las relaciones? Las relaciones cercanas y a distancia. Bueno, cuando están las relaciones y estamos aquí en un nuevo país, el americano es cordial, es respetuoso, es amable, pero cuidado, guarda una distancia clara. La amistad tiene agenda, tiene horario, tiene límites bien definidos. El hispano, por supuesto, llegan con el corazón en la mano, invita rápido, cuenta de más. Y también quiere saber de la vida del otro. Sí. Y ahí surge el primer malentendido. Lo que para uno es invasión, para el otro es afecto. El americano protege su espacio personal. El hispano protege el vínculo. Y el recién llegado aprende, a veces con torpeza, lecciones muy profundas, muy difíciles a veces de manejar. Aquí el respeto se demuestra alejándose un poco y no acercándose. Y hablemos acerca del concepto del tiempo y cómo difiere con el americano. ¿Es reloj o acontecimiento? Porque aquí el tiempo, en Estados Unidos, el tiempo manda, se mide, se agenda, se optimiza. Llegar tarde no es solo un error logístico, es casi una falta moral. Un argentino que vino aquí años atrás llegaba a su trabajo, empezaba a las 8, pero llegaba a las 8 con monedas, hasta que al final lo despidieron. Para el hispano el tiempo es totalmente diferente, es distinto. No se posee como el americano cree, sino que se comparte. Uno aquí no puede llegar tarde. Llega cuando el momento lo permite, el hispano piensa. Cuando la conversación termina, cuando la relación se honra y el recién llegado empieza a vivir con el reloj en la cabeza y la culpa en el pecho. Aprende a correr, pero extraña sentarse, porque para uno, el hispano, el tiempo se gasta, para el otro, el tiempo se vive. Bueno, y cuando hablamos de comunicación, en la comunicación la diferencia es todavía más traicionera. Escuchad, el americano siempre dice lo que piensa. Es directo, es claro, sin rodeos. El hispano sugiere, rodea,
cuida el tono, lee el ambiente. Y aquí el silencio incomoda, allá el silencio habla. Y recién llegado descubre que no basta con hablar bien el idioma, hay que hablar la cultura. Porque uno escucha palabras, el otro escucha intenciones. Y más de una vez, ambos creen haber sido muy claros, cuando en realidad ninguno entendió al otro. Y si vamos a las peripecias de la autoridad se vive distinto. En el mundo americano se respeta el rol, la estructura, la norma. La autoridad es funcional, no necesariamente personal. Y ahí caen cantidad de gente. Queremos ser amigos de todos. Y eso es muy difícil, diría imposible. Es un choque. El hispano respeta a la persona, respeta la historia, el carácter. No sigue cargos, sino sigue vínculos. Y el recién llegado aprende que aquí no siempre importa quién es uno, sino qué posición ocupas. Eso ordena muchas cosas, pero también enfría otras, Porque para uno la obediencia es institucional y para el otro es relacional. Y cuando la mente ya está cansada de procesar diferencias, aparece otro fenómeno, la comida, la dieta. La tortilla española cerrada, completa, autosuficiente, a la tortilla mexicana, flexible, abierta, siempre dispuesta a acompañar. Y el pozole, bueno, el pozole que no se come solo, que no se apura, que cuenta historia en cada cucharada. No es solo comida, es como visión. Y una cocina para cumplir. Y el otro es una cocina para reunir. Sí, la comida es fatal. Recuerdo en una oportunidad que el pastor de la iglesia nos invitó a comer después del servicio. Y como familia fuimos, habíamos recién llegado a este país. Y entonces ocurre que dice el pastor, vengan porque tenemos tortillas fresquitas. Entonces cuando fuimos al sótano de la iglesia donde estaba la cocina y todo, había un olor que no aguantábamos, un tufo para nosotros. Era el caldo que estaba hirviendo, eran las pezañas de cerdo, el pozole, y luego un olor que no identificábamos entre nosotros. Al final de todo nos sentamos en la mesa y yo estaba buscando desesperadamente las tortillas y yo veía estas cosas ahí en la mesa y eran las tortillas mexicanas, tortillas de maíz. A veces uno come para seguir y el otro come para quedarse un rato más. Bueno, ya dejo de anécdotas. El recién llegado descubre algo con el tiempo. El problema no es vivir entre culturas. El problema es creer que solo una cultura tiene razón. Aprender a evitar ambos mundos no es traición, es madurez, los dos mundos. Es saber cuándo hablar directo y cuándo escuchar entre líneas. Es respetar el reloj sin perder la mesa compartida, porque al final no se trata de elegir entre los mundos, sino de aprender a vivir con alma en ambos mundos. Y esa quizás es la mayor peripecia del recién llegado. Hasta la próxima.